Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Gracias, presidente. Con su venia quisiera pasar una imagen allá arriba. Adelante. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en esa simple imagen, allí se ve todo el pasivo del sector público. Es decir, Venezuela multiplicó por 6 su nivel de deuda en las épocas de bonanza. Ahí están incluidos todo lo que es gobierno central, PDVSA, deuda comercial, Rusia, Banco Central, etcétera, ¿no? Es una demostración palpable que esa deuda entre 140.000 millones, 160.000 millones de dólares comprueba el fracaso de un modelo totalitarista que le han querido dar esas connotaciones buscando ideologías de un lado y de otro, como que si se tratara de un modelo bolivariano. O sea, tratando de emular un pensamiento bolivariano, yo no sé de dónde sacado, porque simplemente lo que vemos allí es una depredación completa de la realidad económica y social de Venezuela. Ese es un modelo que lo que nos ha traído a nosotros es pobreza, nos ha traído endeudamiento, nos ha traído obviamente carencia por completo de los servicios públicos, no hemos tenido acceso a los mercados internacionales, empresas estatales totalmente quebradas y una deuda social galopante. Y lo más importante que sí quiero señalar en este momento es que en la época de bonanza petrolera, Venezuela, el régimen de Chávez y Maduro, en vez de aprovechar la bonanza petrolera para pagar deuda, hizo todo lo contrario. Malversó por completo esos recursos, los dilapidó y ahora no tiene cómo acceder a préstamos internacionales. Esos 140.000 millones de dólares, que si nosotros analizamos desde el 2008, en plena bonanza petrolera, se comenzó ese proceso de aceleramiento de la deuda, del endeudamiento público. Justamente en el año 2012, Chávez lleva esa deuda a 120.000 millones de dólares. Y fíjense ustedes cómo ha seguido ese crecimiento de la deuda con China, con Rusia y con otros factores que aquí han sido señalados. De manera tal que es necesario recalcar lo siguiente, que el default de la deuda comenzó en el año 2017. En septiembre, cuando decidieron no pagar el capital ni intereses, y todo lo que se ha acumulado, las demandas que ha habido contra Venezuela, no es producto de la decisión de la Asamblea Nacional, ni mucho menos de las sanciones que fundamentalmente han ocurrido más en este año 2019, que debo decir con claridad que van direccionados a las personas que se han aprovechado de su posición dominante en el régimen usurpador y de los mismos conspicuos líderes de este régimen usurpador y sus asociados. Así puede que esto echa por tierra esa narrativa que han querido desarrollar, que nosotros estamos en esta situación de endeudamiento y de grave y de catástrofe, mejor dicho, social y económica, porque hay una guerra económica y porque hay una acción deliberada del imperialismo. No, simplemente se robaron la plata. Ahí están las cifras, ahí están los datos. Desde el año 2017, precisamente, declararon no pagar más capital, más intereses, y justamente a partir de octubre del 2017, la República suspendió el pago de sus obligaciones a los tenedores de los bonos, sobre todo los bonos Benz 13.5%,
del 2018 y el de 7% del 1201 del 2018. Eso llega más o menos a una deuda soberana de 7.000 millones de dólares. Ahí tuvo que ver algo el imperialismo, tuvo que ver esta Asamblea Nacional. ¿Es una guerra económica? En absoluto. Es producto de un modelo que se montó en un populismo petrolero, creyendo que iban a hacer una revolución ideológica socialista en Venezuela, echando por tierra y violentando por completo los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales de la población y, por supuesto, destruyendo por completo la estructura productiva y la perspectiva, la visibilidad de consecuencias de desarrollar unas tácticas y estrategias económicas que simplemente no condujeron a ningún progreso ni a ninguna independencia política ni económica. De manera pues que este fracaso vemos nosotros como hoy día, ante la caída de los precios del petróleo y los problemas que ha tenido, la estabilidad de los precios del petróleo, cuando nosotros revisamos las cifras del año 2013, vemos que los precios del petróleo llegaron a 100.3.42 dólares el barril. Bueno, ¿dónde está esa plata? O sea, ¿qué hicieron con esos ingresos petroleros? ¿Cómo es posible que eso ocurrió en el año 2013 y ya cuando en el 2014 comienza la crisis de los precios del petróleo, en vez de aprovechar las vacas gordas, que no las aprovecharon, y en vez de prepararse para lo que ya se preveía, que en el 2015 los ingresos petroleros iban a ser por menos de la mitad de los ingresos del 2014, siguieron con esa política de endeudamiento, con una política de promoción pues de la liquidez en la calle, utilizando la banca, desnaturalizando la capacidad de intermediación financiera de la banca para convertirlo simplemente en un instrumento al servicio del endeudamiento público. Es decir, una función completamente distinta a lo que debe ser una banca, que es lo que se debe rescatar una vez nosotros procesemos pues este cese de la usurpación. De manera tal, colegas diputados, que en este caso concreto lo que nosotros vemos es el desastre del país, producto de una decisión deliberada de querernos imponer un modelo político, un modelo económico que no condujo a nada. Hoy quieren valerse de las decisiones que han tomado otros países, fundamentalmente las decisiones, las informaciones que hoy vimos en la prensa, para de esa manera justificar una narrativa en contra de la Asamblea Nacional y para tratar de manipular y de establecer un falso positivo ante el pueblo venezolano. No, jamás ni nunca lo podrá hacer. Ahí están las consecuencias de este desastre. No hay gasolina. La gente sale a protestar precisamente porque no hay gas. Los supermercados, como no, tienen comida, pero la gente no tiene plata para comprar esa comida que está en los supermercados. Se va la luz, hay carencia de servicios públicos en las regiones. Esa es la consecuencia nefasta de un proyecto ideológico que no condujo absolutamente a nada de progreso de la sociedad. Por lo tanto, hoy día lo que estamos viendo es el desastre de un país. ¿Cómo se explica que, por ejemplo, y ahí están las cifras de lo que significa el desastre, las consecuencias nefastas que esta gente ha cometido, robándose esos reales, que tenemos hoy 324.000 niños menores que viven en una situación de vulnerabilidad? Tenemos nosotros 3.2 millones de niños que pueden precisamente morir por falta de asistencia humanitaria. Tenemos 6.7 millones de venezolanos sin medicamentos. Tenemos 19.8 millones de venezolanos que están en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, esas son las cifras. Ahí están las consecuencias nefastas en lo social. Gente que se muere porque no tiene insumo para los tratamientos renales, niños que se mueren porque no tienen para trasplante de médula ósea, una hiperinflación que pasa del 10 millones%. ¿Cómo pueden producir un país así? ¿Cómo lo pueden poner a funcionar? La única salida es un cambio político, lo que está establecido en el Plan País. Primero, cambio político económico que nos conduzca a la atención humanitaria, que de acuerdo con esta cifra es una emergencia compleja de carácter inmediato. Segundo, es necesario la estabilización económica del país.
pero una estabilización económica no teórica, sino tomando en consideración factores productivos locales y nacionales a los efectos de tener una estabilidad económica, valga la pena repetir la palabra, tomando en consideración lo que acaba de decir los anteriores colegas, de todos esos mecanismos de cooperación internacional, de cooperación financiera y, en tercer lugar, reformas estructurales. Necesario que hayan reformas estructurales porque no se puede seguir con esta situación cambiaria como la que tenemos hoy día, en donde el pequeño y mediano productor prácticamente desapareció. Así pues, que esto nos sirva a nosotros de aliento. Lo que está aconteciendo hoy día en Venezuela nos tiene que servir a nosotros de motivación para seguir en esta lucha, para seguir visitando pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Hoy que se reúne la cumbre mundial en Lima y donde surgirán decisiones muy importantes, está en sintonía con lo que ha venido planteándose en el Plan País de acciones de manera que se lleven el cálculo en el tiempo, de manera tal de poder afrontar lo inmediato y la emergencia, y de esa manera nosotros devolverle la esperanza y la felicidad al pueblo venezolano. Colegas diputados, ahora más que nunca, yo tengo aquí la frase aquella de Baedeque, de Andrés Eloy Blanco, cuando decía, hoy que cumple año Andrés Eloy, decía, para el año 2000, solo te ofrezco, amigo, esto, el hombre humano. Pues bien, para este cambio que viene, para este cese de la usurpación, pronto Juan Guaidó le va a ofrecer a Venezuela un nuevo país, una nueva realidad con una democracia plena, donde se respeten los derechos humanos y podamos tener un gobierno al servicio de la persona humana y no una persona humana esclavizada al servicio de un proyecto totalitarista que no tiene anclaje ni en el pensamiento, ni en la historia política ni social del pueblo venezolano. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.